Timoteo es uno de los colaboradores más cercanos del apóstol Pablo y un ejemplo inspirador de fe, dedicación y liderazgo en el Nuevo Testamento. Desde joven, Timoteo fue instruido en las Escrituras por su madre Eunice y su abuela Loida, quienes le inculcaron una fe genuina. Pablo lo conoció en su segundo viaje misionero y vio en él un gran potencial para el ministerio. A lo largo de su vida, Timoteo sirvió como pastor, misionero y mensajero, enfrentando desafíos, pero siempre permaneciendo fiel al Evangelio. Las cartas que Pablo le escribió, conocidas como 1 y 2 Timoteo, no solo muestran su cercanía, sino que también contienen consejos valiosos para liderar con sabiduría y valentía. En este video exploraremos la vida y el legado de Timoteo, su relación con Pablo y las lecciones que su historia nos enseña sobre el discipulado, el servicio y la fe. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas del Nuevo Testamento para conocer más sobre este fiel siervo de Dios. En 2 Timoteo 1:5 se narra: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo es presentado en el Nuevo Testamento como un joven con una fe auténtica, moldeada por la influencia espiritual de su madre, Eunice, y su abuela, Loida. Criado en Listra, en la región de Galacia, Timoteo se distinguió desde joven por su compromiso con Dios y su reputación entre los creyentes locales. Este fundamento espiritual sólido se convirtió en la base de su preparación para el ministerio. Eunice, la madre de Timoteo, era una judía creyente en Cristo, mientras que su padre era griego y probablemente no compartía su fe. A pesar de esto, Eunice y Loida enseñaron a Timoteo las Escrituras desde su infancia, inculcando en él una fe genuina que lo preparó para reconocer y aceptar el Evangelio de Jesús. La descripción de Pablo de la fe de Timoteo como no fingida resalta la autenticidad de su devoción. Esto no era una fe superficial o heredada simplemente por tradición, sino una convicción personal y profunda que marcaba su vida. Su testimonio era evidente para los creyentes en Listra e Iconio, quienes hablaban bien de él. Dios usó el entorno familiar de Timoteo para prepararlo para un llamado mayor. Su conocimiento de las Escrituras, combinado con su disposición a aprender y servir, lo convirtió en un candidato ideal para el discipulado bajo la guía del apóstol Pablo. Este inicio de su vida espiritual demuestra cómo Dios puede usar la influencia de una familia piadosa para formar líderes para su reino. En la cultura judía, los padres y abuelos jugaban un papel crucial en enseñar las Escrituras a los niños. Timoteo fue instruido desde su niñez en los textos sagrados, lo que sentó las bases para su fe en Cristo cuando escuchó el Evangelio. Listra, donde Timoteo creció, era una ciudad pequeña y culturalmente diversa en la provincia de Galacia. Su mezcla de influencias judías y griegas probablemente formó el trasfondo multicultural de Timoteo, preparándolo para ministrar tanto a judíos como a gentiles. Eunice y Loida son ejemplos del impacto que las mujeres pueden tener en transmitir la fe a la próxima generación, incluso en un contexto en el que el liderazgo espiritual masculino predominaba. En Hechos 16:1-3 se narra: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. El momento en que Pablo conoció a Timoteo en Listra fue un punto de inflexión tanto para Timoteo como para el ministerio de Pablo. En este encuentro, Pablo vio en Timoteo un joven con gran potencial espiritual y lo invitó a unirse a su equipo misionero. Este evento marcó el inicio de una relación discipular que moldearía a Timoteo en un líder espiritual destacado.
Cuando Pablo llegó a Listra, escuchó sobre Timoteo de los creyentes locales, quienes hablaban bien de su carácter y fe. Este buen testimonio fue fundamental para que Pablo lo eligiera como compañero de ministerio. Timoteo ya era reconocido como un discípulo comprometido y un ejemplo para los creyentes, lo que demuestra que su fe no solo era personal, sino también evidente para quienes lo rodeaban. Aunque Timoteo ya era un discípulo fiel, Pablo decidió circuncidarlo antes de llevarlo al ministerio. Esto no fue un requisito para su salvación, sino una estrategia misionera para facilitar su ministerio entre los judíos. Como hijo de una madre judía y un padre griego, Timoteo tenía un trasfondo mixto que podía generar conflictos culturales. La circuncisión fue un acto de sensibilidad cultural que permitió a Timoteo ministrar de manera más efectiva en comunidades judías. Pablo, viendo el potencial de Timoteo, lo invitó a unirse a su equipo misionero. Este llamado no solo fue una oportunidad para servir, sino también para crecer bajo la guía de uno de los apóstoles más influyentes. A través de esta relación, Pablo discipuló a Timoteo, preparándolo para enfrentar los desafíos del ministerio y desarrollando en él un liderazgo sólido. Este evento marcó el comienzo de una colaboración significativa entre Pablo y Timoteo. A partir de este momento, Timoteo acompañó a Pablo en muchos de sus viajes misioneros, sirviendo como su colaborador de confianza y representándolo en iglesias clave como las de Corinto, Tesalónica y Éfeso. La relación entre Pablo y Timoteo ejemplifica el modelo de discipulado en el que los líderes espirituales invierten en la formación de la próxima generación. Este enfoque permitió el crecimiento continuo de la Iglesia a través de líderes bien preparados. La decisión de circuncidar a Timoteo refleja la importancia de considerar las barreras culturales en el ministerio. Aunque la circuncisión no era necesaria para la salvación, fue una estrategia para evitar conflictos y abrir puertas en comunidades judías. Timoteo, a pesar de su juventud, fue reconocido por su fe y carácter. Esto demuestra que los jóvenes tenían un papel importante en el liderazgo y crecimiento de la iglesia primitiva. En 1 Timoteo 4:12 se narra: «Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza». A pesar de su juventud, Timoteo se convirtió en un líder clave en la iglesia primitiva y un ejemplo para los creyentes. Bajo la guía de Pablo, Timoteo asumió responsabilidades significativas en varias comunidades cristianas, demostrando que la madurez espiritual no depende de la edad, sino del carácter y la dedicación a Dios. Este llamado a ser un ejemplo fue un punto central en las cartas pastorales que Pablo le dirigió. Timoteo era relativamente joven cuando fue enviado a liderar y fortalecer iglesias en ciudades importantes como Éfeso. En una época en que la autoridad estaba vinculada a la edad y la experiencia, su juventud podía ser un obstáculo para ganar el respeto de algunos. Por eso, Pablo lo animó a no permitir que su edad se convirtiera en una barrera, sino a demostrar su capacidad a través de su carácter y ejemplo. Hablar con sabiduría y verdad, enseñando fielmente las Escrituras. Vivir de manera íntegra, reflejando los valores del Evangelio en su comportamiento diario. Demostrar un amor sincero hacia Dios y hacia los demás, como reflejo del amor de Cristo. Mostrar entusiasmo y dedicación en su servicio a Dios. Vivir con una confianza inquebrantable en Dios, incluso en medio de dificultades. Mantener una vida moral y espiritualmente pura. Un testimonio poderoso en un mundo corrupto. Timoteo enfrentó críticas y desafíos debido a su juventud, especialmente en un contexto donde los líderes eran a menudo mayores y experimentados. Sin embargo, Pablo lo equipó con instrucciones prácticas y espirituales para superar estos obstáculos, confiando en el poder del Espíritu Santo para guiarlo. La disposición de Timoteo para vivir como un modelo a seguir permitió que su juventud se convirtiera en una fortaleza
en lugar de una debilidad. Su vida demostró que el liderazgo espiritual no depende de la edad, sino de la obediencia a Dios y la fidelidad al llamado. Su ejemplo inspiró a otros creyentes, tanto jóvenes como mayores, a vivir de manera digna del Evangelio. En las culturas judía y grecorromana, la juventud solía asociarse con inexperiencia y falta de autoridad. Los líderes religiosos y sociales generalmente eran mayores, lo que hacía que la posición de Timoteo como joven líder fuera notable. En contraste con los estándares culturales, el liderazgo en la iglesia primitiva se basaba en el carácter y la fidelidad más que en la edad o el estatus social. Esto permitió que personas como Timoteo desempeñaran roles significativos. La rápida expansión del cristianismo requería una nueva generación de líderes que pudieran continuar el trabajo apostólico. Timoteo representaba a esa generación, capacitada y comprometida para liderar. En 1 Corintios 4:17 se narra: «Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias». Timoteo fue un colaborador clave de Pablo y asumió responsabilidades significativas en varias iglesias. Su papel no se limitó a acompañar a Pablo en los viajes misioneros, sino que también fue enviado como representante del apóstol para fortalecer, enseñar y corregir a las comunidades cristianas. Su ministerio se destacó por su fidelidad, dedicación y capacidad para manejar desafíos en contextos diversos. Pablo enviaba a Timoteo como su representante a diferentes iglesias, confiando en su carácter y habilidad para enseñar y guiar. En una iglesia como la de Corinto, que enfrentaba divisiones internas y problemas doctrinales, Timoteo fue enviado para recordarles el ejemplo de Pablo y reafirmar sus enseñanzas. Este papel como embajador espiritual muestra la confianza que Pablo tenía en Timoteo y la madurez que había alcanzado en su ministerio. En iglesias como Corinto y Tesalónica, Timoteo tuvo que abordar problemas complejos, incluyendo divisiones, inmoralidad y confusión doctrinal. Su tarea no solo implicaba reforzar las enseñanzas de Pablo, sino también actuar con autoridad para corregir errores y dirigir a los creyentes hacia una vida conforme al Evangelio. Esto requería sabiduría, paciencia y un profundo conocimiento de las Escrituras. Timoteo no solo enfrentó problemas, sino que también alentó y fortaleció a las comunidades en su fe. En Tesalónica fue enviado para animar a los creyentes en medio de la persecución y para asegurarles que Pablo oraba constantemente por ellos. Su presencia fue un recordatorio tangible del amor y cuidado pastoral de Pablo, así como del compromiso de la iglesia más amplia con su bienestar espiritual. En su ministerio en Éfeso, Timoteo asumió un rol pastoral, enfrentando desafíos como falsas enseñanzas y problemas de liderazgo. Las cartas pastorales de Pablo lo instruyen sobre cómo manejar estos problemas con firmeza y amor. Timoteo se convirtió en un ejemplo de cómo liderar con fidelidad, incluso en medio de dificultades. Las comunidades cristianas en lugares como Corinto, Tesalónica y Éfeso enfrentaban presiones culturales, religiosas y sociales. Timoteo tuvo que navegar estos contextos desafiantes mientras permanecía fiel al Evangelio. La práctica de enviar líderes como Timoteo a iglesias específicas refleja el modelo de discipulado de la iglesia primitiva, en el cual los apóstoles formaban a otros para continuar el trabajo del ministerio. En una época de proliferación de falsas enseñanzas, la presencia de líderes como Timoteo aseguraba que las iglesias permanecieran ancladas en las verdades del Evangelio. En 2 Timoteo 1:7 se narra: «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». El ministerio de Timoteo no estuvo exento de desafíos. Como líder joven y colaborador cercano de Pablo, enfrentó múltiples dificultades, incluyendo falsas enseñanzas, conflictos dentro de las iglesias, oposición externa
y las demandas emocionales y espirituales del liderazgo. Sin embargo, Pablo constantemente lo animó a mantenerse firme, recordándole que su fuerza venía de Dios y no de sus propias capacidades. Timoteo tuvo que lidiar con su juventud, que a menudo era menospreciada por otros líderes mayores. Además, enfrentó la carga emocional de liderar iglesias en contextos difíciles, como Éfeso, donde había tensiones doctrinales y problemas de liderazgo. Pablo lo animó a no dejarse intimidar y a ejercer su autoridad con valentía y amor. En las iglesias donde ministró, Timoteo enfrentó la proliferación de falsas enseñanzas que desviaban a los creyentes de la verdad del Evangelio. En 1 Timoteo 1:3-7, Pablo lo instruyó a confrontar a quienes propagaban estas doctrinas, manteniéndose fiel a la enseñanza correcta. Este desafío requería tanto conocimiento de las Escrituras como discernimiento espiritual para abordar los errores con firmeza y gracia. El liderazgo en la iglesia puede ser agotador, y Timoteo no fue la excepción. Pablo lo animó a mantenerse fuerte, recordándole que el Espíritu de Dios le había dado poder, amor y dominio propio. Esto no solo lo equipaba para enfrentar los desafíos, sino que también le daba la confianza de que no estaba solo en su labor. Timoteo enfrentó oposición tanto de dentro como de fuera de la iglesia. Las tensiones culturales y religiosas de su tiempo añadieron complejidad a su ministerio. Sin embargo, Pablo lo exhortó a continuar proclamando el Evangelio sin vergüenza, incluso cuando hacerlo implicara riesgos personales. A pesar de los desafíos, Pablo confió en la capacidad de Timoteo para liderar y superar las dificultades. Esta confianza no estaba basada en las habilidades naturales de Timoteo, sino en su fe, su fidelidad y su dependencia del Espíritu Santo. En Éfeso, donde Timoteo desempeñó un papel pastoral clave, había una fuerte influencia de enseñanzas paganas y gnósticas que amenazaban la pureza del Evangelio. Timoteo tuvo que enfrentarse a estas corrientes con sabiduría y autoridad. En el contexto de la iglesia primitiva, los líderes enfrentaban persecuciones externas y desafíos internos. Timoteo, como pastor, tenía que equilibrar estas demandas mientras mantenía su enfoque en Cristo y en la edificación del cuerpo de creyentes. Pablo recordó a Timoteo que su fuerza provenía del Espíritu Santo, quien lo capacitaba con poder, amor y dominio propio. Esto era esencial en un ministerio lleno de desafíos. En Filipenses 2:20-22 se narra: «Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio». La relación entre Pablo y Timoteo fue una de las más cercanas y significativas en el Nuevo Testamento. Pablo consideraba a Timoteo no solo como un colaborador, sino como un hijo espiritual. Su conexión profunda no solo impulsó el ministerio de Pablo, sino que también ayudó a moldear a Timoteo como un líder ejemplar. Esta relación discipular destaca el modelo bíblico de mentoreo y compañerismo en el ministerio. Desde su primer encuentro con Timoteo en Listra, Pablo lo tomó bajo su cuidado espiritual, refiriéndose a él como «mi hijo amado». Esta expresión refleja el vínculo afectivo entre ellos y el compromiso de Pablo de guiar a Timoteo en su desarrollo espiritual y ministerial. A través de su discipulado, Pablo no solo instruyó a Timoteo en la doctrina, sino que también lo preparó para enfrentar los desafíos del liderazgo. Pablo confiaba en Timoteo como su representante en varias iglesias, sabiendo que actuaría con el mismo cuidado y compromiso que él mismo. En Filipenses 2:20-22, Pablo elogió a Timoteo por su disposición sincera de servir a los demás y buscar las cosas de Cristo, en contraste con quienes buscaban su propio beneficio. Esta fidelidad y dedicación hicieron de Timoteo un colaborador invaluable en la obra del Evangelio. La relación de Pablo y Timoteo ejemplifica el discipulado en acción.
Pablo no solo enseñó a Timoteo, sino que también lo involucró activamente en el ministerio, enviándolo a iglesias clave como Corinto, Tesalónica y Éfeso. Este enfoque práctico permitió a Timoteo desarrollar sus dones espirituales y adquirir experiencia en el liderazgo. Aunque Pablo fue un mentor para Timoteo, la relación también tuvo un impacto profundo en Pablo. En sus cartas, Pablo expresó su aprecio por la compañía y el apoyo de Timoteo, especialmente en momentos de dificultad. En 2 Timoteo 4:9, Pablo incluso pidió que Timoteo viniera a verlo, mostrando cuánto valoraba su amistad y colaboración. En la iglesia del primer siglo, el discipulado era fundamental para la formación de líderes espirituales. La relación de Pablo y Timoteo refleja este modelo, en el cual los líderes experimentados invertían tiempo en capacitar a la próxima generación. Pablo confió en Timoteo para llevar mensajes importantes y abordar problemas en las iglesias. Esto muestra cómo la confianza y la fidelidad eran esenciales para el trabajo en equipo en el ministerio. En el contexto del ministerio itinerante de Pablo, la compañía de colaboradores como Timoteo era vital. Estos compañeros no solo compartían la carga del trabajo, sino que también ofrecían apoyo emocional y espiritual. En 2 Timoteo 3, 16, 17 se narra: «Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Una de las responsabilidades más importantes de Timoteo como líder espiritual fue enseñar la verdad de las Escrituras. En sus cartas a Timoteo, Pablo subrayó repetidamente la importancia de mantenerse centrado en la palabra de Dios, especialmente en un tiempo donde abundaban las falsas enseñanzas y las desviaciones doctrinales. Timoteo fue instruido no solo a enseñar con claridad, sino también a corregir, redarguir e instruir en justicia, haciendo de las Escrituras el fundamento de su ministerio. Desde su juventud, Timoteo fue instruido en las Escrituras gracias a la enseñanza de su madre Eunice y su abuela Loida. Pablo lo exhortó a recordar ese fundamento y a usar la palabra como su herramienta principal en el ministerio. Para Timoteo, las Escrituras no eran solo una fuente de conocimiento, sino también la guía para su enseñanza, predicación y vida diaria. Pablo le recordó a Timoteo que la Escritura era útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Esto implicaba no solo impartir conocimiento, sino también usar la palabra para confrontar el pecado, corregir errores y guiar a los creyentes hacia una vida de justicia. Este enfoque integral requería valentía, amor y paciencia, especialmente al lidiar con creyentes que se resistían al cambio o con falsos maestros que buscaban engañar. En 2 Timoteo 4:2, Pablo urgió a Timoteo a predicar la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esta exhortación subrayaba la necesidad de proclamar el Evangelio sin importar las circunstancias, asegurándose de que los creyentes estuvieran firmes en la verdad. Esto fue particularmente crucial en un tiempo en que muchos se apartaban de la sana doctrina para seguir enseñanzas que agradaban a sus deseos. La enseñanza de Timoteo tenía un propósito claro: preparar a los creyentes para toda buena obra. Pablo le recordó que el objetivo de la instrucción espiritual no era solo el conocimiento, sino la transformación de vidas que glorifiquen a Dios y avancen su reino. Este enfoque práctico y centrado en la misión definió el ministerio de Timoteo. En la época de Timoteo, las iglesias enfrentaban amenazas de enseñanzas erróneas provenientes tanto de dentro como de fuera de la comunidad cristiana. Estas enseñanzas a menudo mezclaban ideas judías, filosóficas y paganas que desviaban a los creyentes de la verdad del Evangelio. Para la iglesia primitiva, las Escrituras del Antiguo Testamento eran la base de la enseñanza, interpretadas a la luz de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Timoteo
Tuvo que enseñar desde este fundamento mientras lidiaba con una iglesia en crecimiento que enfrentaba nuevos desafíos. Pablo enfatizó a Timoteo la importancia de enseñar con paciencia y consistencia, entendiendo que el crecimiento espiritual era un proceso y que no todos responderían de inmediato. En Hebreos 13:23 se narra: «Sabed que nuestro hermano Timoteo ya está en libertad, con el cual, si viniere pronto, iré a veros». El legado de Timoteo es el de un líder fiel que sirvió con dedicación y compromiso en la expansión del Evangelio y el fortalecimiento de la iglesia primitiva. Aunque no fue un apóstol como Pablo, ni un escritor prolífico, su impacto fue duradero debido a su amor por las Escrituras, su devoción al ministerio y su ejemplo como siervo de Cristo. La mención de Timoteo en Hebreos 13:23 indica que incluso después de enfrentar la prisión, continuó siendo un líder activo y una figura respetada en la iglesia. Desde el momento en que Pablo lo llamó a unirse a su equipo, Timoteo desempeñó un papel crucial en el ministerio del apóstol. Fue enviado como embajador a iglesias clave, representando a Pablo en situaciones complejas y difíciles. Su fidelidad y habilidad para liderar lo convirtieron en una extensión del ministerio de Pablo y un testimonio de la importancia del discipulado. Como líder de la iglesia en Éfeso, Timoteo asumió la responsabilidad de guiar a una comunidad cristiana importante en un contexto culturalmente desafiante. Las cartas pastorales de Pablo a Timoteo reflejan los retos que enfrentó, incluyendo la lucha contra falsas enseñanzas, la organización de la iglesia y el cuidado de los creyentes. Su dedicación a la verdad y su compromiso con el bienestar espiritual de la iglesia dejaron una huella imborrable. La vida de Timoteo sirve como un modelo para los líderes cristianos de todas las generaciones. Su juventud, sus desafíos y su fidelidad muestran que el liderazgo no depende de la edad o las circunstancias, sino de la disposición de obedecer a Dios y confiar en su poder. La instrucción de Pablo a Timoteo de pelear la buena batalla de la fe sigue siendo un llamado para todos los creyentes. Aunque no conocemos todos los detalles de los últimos años de Timoteo, su impacto se refleja en las iglesias que ayudó a establecer y fortalecer. Su vida y ministerio son un testimonio del poder del discipulado, la importancia de la enseñanza fiel y la necesidad de líderes comprometidos en cada generación. Timoteo fue parte de la segunda generación de líderes cristianos que asumieron el papel de pastorear y expandir la iglesia tras la obra inicial de los apóstoles. Su fidelidad aseguró la continuidad del Evangelio en medio de desafíos culturales y religiosos. Las instrucciones de Pablo a Timoteo no solo lo guiaron en su ministerio, sino que también dejaron un modelo para el liderazgo cristiano que sigue siendo relevante en la actualidad. Éfeso era una ciudad importante, influenciada por el paganismo y el comercio. Liderar una iglesia en este contexto requería sabiduría, paciencia y un profundo compromiso con la verdad del Evangelio. La vida de Timoteo nos inspira a invertir en otros, discipular a la próxima generación y trabajar por un impacto duradero en el reino de Dios. A pesar de los desafíos, Timoteo lideró con un corazón humilde y una fe inquebrantable. Esto nos anima a mantenernos fieles a nuestro llamado, independientemente de las circunstancias. Timoteo enfrentó falsas enseñanzas y oposición, pero nunca comprometió la verdad. Esto nos recuerda la importancia de mantenernos anclados en las Escrituras y ser defensores fieles del Evangelio. El legado de Timoteo en la iglesia es un testimonio de cómo Dios puede usar a personas comunes para lograr propósitos extraordinarios. Su vida de servicio, su amor por la palabra y su disposición a liderar con fidelidad lo convirtieron en un ejemplo para todos los creyentes. La mención final de Timoteo en Hebreos 13:23 nos deja con la imagen de un líder perseverante, comprometido con la misión de Cristo hasta el final. Su historia nos desafía a vivir con propósito, a invertir en otros
y a dejar un legado que glorifique a Dios. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.